Los de la fila de arriba los conozco ya todos, pero bueno, son todas personas que están en el grupo, por lo visto, en el grupo del reto de los 21 días. Así que les doy la bienvenida a esta charla que cumple la función de poder, de alguna manera, expresar lo que queremos hacer con este trabajo del reto de los 21 días. Un trabajo que fue ingeniado por la maravillosa Idayari, Catalina y también Boris, me imagino, que tuviste parte también en esto, no solamente la parte tecnológica. Así que bueno, estamos todos colaborando para mejorar la calidad de vida de cientos o miles de personas, porque por lo que vi hay más de 2000 personas en los grupos. Así que, bien, les doy la bienvenida y se va juntando gente. Vamos a ver quiénes son, vamos a ir admitiendo. Y como les decía, les voy a pedir a ustedes que lean las preguntas en el chat, ¿sí? Catalina y Dayari, para que podamos ir respondiendo también, ¿sí? La idea justamente es responder y les pido a cada uno que silencie su micrófono porque es la única manera de poder participar. Si no silencian los micrófonos, yo los tengo que anular porque se cortan y no se puede escuchar uno con el otro. Así que por favor, a silenciar los micrófonos. Bien, las preguntas que pueden haber aparecido en lo que es en el día de hoy, mientras hicieron los trabajos, sería interesante poder escuchar cómo fueron haciendo el trabajo y cómo les resultó y cuáles son las preguntas que tienen. ¿Sí? Así que los escucho. El que quiera hacer la pregunta, levanta la mano y voy viendo. Tengo tantas en la pantalla que no veo todos, así que en todo caso, Catalina o Idayari, si ustedes dan, digamos, hacen un poco de moderadores, por favor, así yo voy. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos los que nos acompañan hoy. Hoy está con nosotros Heriberto Blum. Él nos visita desde Argentina, ha sido nuestro terapeuta de tapping que nos ha acompañado en el ejercicio el día de hoy, en nuestro reto de los 21 días de reconexión con tapping en tiempos de cambio. Les damos a todos nuevamente la bienvenida. Les recordamos que Heriberto es formador certificado de EFT Tapping, es director de la Academia Latinoamericana de EFT y también es creador del método Tesla Healing 369. Heriberto, solemos abrir estos encuentros con las personas conociendo un poco más de nuestros terapeutas, de nuestros facilitadores, de nuestros formadores, facilitadores, todos los que nos acompañan. No sé si te gustaría compartir con el grupo algo más sobre ti para que te podamos conocer un poco más y luego quizás entrar un poquito en el tema del día de hoy, recordar la frase. Bien, y así podemos ir entrando como en tono a ver cómo... Bien. Y te conocemos un poco. Excelente. Agradezco cuando dijiste, hoy nos visita, me hizo sentir que me fui a Costa Rica así como en un vuelo directo. Así que hermoso. Ojalá este tema se termine y podamos viajar nuevamente. Yo me siento atado a la silla, si bien me estoy moviendo aquí en Buenos Aires, hoy me animé a irme a visitar a Axel, que está a unos 40 kilómetros de distancia. No es aconsejable, pero me animé a hacerlo. Pero no podemos pasar de provincia siquiera y de municipio, es bastante complicado. Entonces, escuchar tus palabras, Idayari, decir, hoy nos visita, dije, me siento en Costa Rica.
y extraño Chile, y extraño México, y extraño Ecuador, extraño todos los países donde generalmente voy y me muevo. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos comenzar el año 21 ya moviéndonos libremente, ¿sí? Creo que todo lo estamos esperando esto, de alguna manera. Bien, comienzo haciendo un pequeño resumen desde que comencé a conocer estas técnicas. Creo que en mi introducción a alguno de estos videos que Idayari me pidió que hiciera, mencioné que en el 2001 yo tomé la decisión de hacer un cambio de vida. Junto a mi esposa Susana tomamos una decisión de hacer un cambio de vida, tener una mejor calidad de vida. ¿Y cuál fue la opción? Decir, bueno, vamos a vivir al campo, vamos a vivir a las sierras, en medio de la nada, tranquilos, sin que nadie nos moleste. Y bueno, pensando que todos los problemas que uno tiene en la ciudad, todo eso que venía cargando en la mochila, lo dejaba aquí, en Buenos Aires. Pero no fue así. La recepción que tuvimos allí fue terrorífica, porque llegamos allí y en Argentina se impuso el corralito. No sé si ustedes han escuchado eso, corralito en Argentina, donde nos cerraron los bancos, nos dejaron sin el dinero, sin la posibilidad de acceder a nuestro dinero, y nosotros llegamos allí a Córdoba para poner una hostería y no podíamos trabajar. Axel es bien testigo de eso porque él vivió con nosotros, él vivía en Córdoba allá, vivió con nosotros esta situación. Bueno, dijimos, ok, se hace lo que se puede hacer. Decidimos tomarnos un año sabático, cerrar todo el proyecto que teníamos, y en ese año sabático empezamos a formarnos. Comenzamos con el sincronario Maya, que me hizo abrir mucho la cabeza y los ojos, y después llegó, entre tantas otras cosas, el TFT de Roger Callahan, que nos formamos y empezamos a trabajar, Susana sobre todo empezó a trabajar con eso, y de pronto aparece un tal Gary Craig por ahí dando vuelta, EFT. Yo leo lo que es, dije, pero caramba, esto es muy similar a lo que hace Roger Callahan, pero con mucho menos protocolo. Vamos a probarlo. Y lo probé. Me gustó, vi que los resultados eran similares a los de Callahan, o sea, con el TFT, y lo empecé a usar. Susana dijo, no, esto a mí no me resulta tanto, es un poco más paliativo, yo me quedo con el TFT, que es terapia profunda y es como en la parte, digamos, de la clínica normal y la especialidad, ¿no? Sería esa la diferencia. Pero finalmente llegamos ambos a la conclusión, después de 2 o 3 años de trabajar, que finalmente el EFT es tan profundo como el TFT. Sabiéndolo aplicar, utilizando los protocolos debidos, o sea, buscando la raíz, llegando a la raíz, tenemos absolutamente los mismos resultados que con el TFT. Bien, nuestra maestra de TFT no le gustó mucho de que cambiáramos de rubro, pero evidentemente sí, es así lo que produce el EFT. El tapping en general lo que hace es permitir limpiar todas esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos que están enquistados, ¿sí? Cuando una situación nos sobrepasó en algún momento de nuestra vida, generalmente en los primeros 7 años de la primera infancia, todo eso queda registrado en nuestra memoria celular y en algo que conocemos desde la medicina como la amígdala cerebral. Esa amígdala cerebral es la que retiene absolutamente todo lo que nos sucede, inclusive antes de nacer. O sea, ya en el intrauterino, el embrión registra absolutamente todo. Y eso es lo que en el curso de nuestra vida, en nuestros años, llega a producir esos grandes problemas que de pronto aparecen. 30 años vivo bárbaro y de pronto aparece algo. ¿Y por qué aparece ahora? Porque esa amígdala cerebral, como tiene el recuerdo, y si sucede algo similar o con registros totalmente diferentes a los que nosotros tenemos conscientes, reacciona con la misma bioquímica que en el momento que sucedió.
¿Eso qué significa? Hace una pequeña inundación a nivel bioquímico, ¿sí? Sobre todo en el cerebro. Y eso hace que los dos hemisferios cerebrales se descoloquen, ¿sí? Y eso produce en nosotros luego ese problema que nosotros llamamos la interrupción del sistema energético, o bloqueo también, ¿sí? Y ahí vienen los grandes problemas. Bien, termino de contarles lo que pasó en Córdoba. Finalmente tuvimos que trabajarnos, tanto Susana como yo, estuvimos casi un año trabajándonos a nosotros mismos para entender por qué la mochila pesada que habíamos dejado en Buenos Aires nos venía persiguiendo, ¿sí? La seguíamos cargando, porque no era una cuestión de cambiar de ubicación, era una cuestión de limpiar todos esos problemas que teníamos, ya sean ancestrales o propios, siempre hay problemas. Y esos problemas los fuimos limpiando gracias al EFT y el TFT, con los dos. Después fuimos agregando muchas otras técnicas en nuestro currículum, pues fuimos haciendo cursos diferentes y leyendo mucho sobre la decodificación biológica, siempre yendo a los creadores de las diferentes técnicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la decodificación biológica, Christian Fleche y Salomón Seliam son los creadores de esto. O cuando vamos por ejemplo, o Hammer, por ejemplo, que Hammer, el doctor Hammer, en realidad es el que fundamentó la decodificación biológica, ¿no? O sea que íbamos leyendo mucho. Paralelamente, yo leí más en profundidad todo lo que es la parte de la mecánica cuántica o física cuántica, como también se la conoce. Y eso me dio una apertura mayor de conciencia para entender de qué se trata todo este movimiento dentro de nuestro físico, dentro de nuestro cuerpo físico, que es materia, y también en todos los cuerpos sutiles que tenemos fuera de nuestro cuerpo físico, y en conexión con el universo, en conexión con la fuente, ¿sí? De ahí fue que hace 4 o 5 años atrás creé esta modalidad llamada Tesla Healing 369, que es otra cosa, no tiene nada que ver con FT, no se parece ni siquiera al FT, pero que también trabaja con energía y energía sutil. Volviendo al FT, entonces, cuando tenemos esta sensación de malestar, o tenemos algún malestar físico o emocional, es debido a que en algún momento hemos pasado por una situación similar, ¿sí? En la cual nuestra glándula, perdón, nuestra amígdala cerebral tomó esa información y la envió al inconsciente, y ahí quedó, ¿sí? Cuando se produce algo similar, vuelve a producir esa misma reacción bioquímica, ¿sí? Y energética, porque bloquea. ¿Ah? ¿Cuáles son situaciones que nos sobrepasan? Porque siempre yo hablo de una situación que nos sobrepasa. Toda situación de estrés o situación que no es normal dentro de o común dentro de nuestra vida, es una situación que nos sobrepasa. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta pandemia. Esto es una situación bastante fuerte para mucha gente. Pero una situación que nos sobrepasa desde el momento que nacemos es el propio nacimiento. Es una situación que en muchos casos nos sobrepasa. Es un cambio totalmente de dimensión, de estar en un útero húmedo y tranquilo con el calorcito de mamá, de pronto recibir la luz del sol o del día y ver un montón de gente alrededor nuestro y ver energías dando vuelta que no estamos acostumbrados. Es un cambio muy fuerte. Entonces, esas son situaciones. ¿Y cómo hacemos con FT para saber de dónde puede provenir esta situación que nos sobrepasó en algún momento de la vida? Simplemente tapeando y buscando, ¿sí? Ir atrás, ir buscando. Si no aparece en una primera sesión, generalmente no aparece, vamos en la segunda sesión buscando, pero en todas las sesiones siempre
Vamos a trabajar una pequeña partecita, un pequeño aspecto de lo que estoy yo en este momento padeciendo, ¿sí? Sea esto un problema a nivel físico, a nivel emocional o de sentimientos, no importa de qué tipo sea. ¿Eh? Así que eso es un poquito resumido para que sepan de qué trata esta técnica. Y cuanto más trabajemos en profundidad, podemos llegar a la raíz del problema. Y como lo dije anteriormente, por lo general, por mi experiencia, el 95% de los casos están de los 7 años para atrás, y muchos de ellos en el intrauterino. ¿Por qué? Cuando la mamá tiene un problema mientras está embarazada de nosotros, hay una situación que la sobrepasa a ella ya tiene recursos para poder sobrellevar esa situación. Pero nosotros chiquititos ahí no tenemos recursos, pero la información energética nos llega y nos produce la misma sensación, la misma emoción que le produce a mamá. ¿Sí? Entonces queda ahí. Como no pudimos solucionarlo, no tuvimos recursos para solucionarlo, eso queda en el inconsciente. Y en algún momento de la vida eso aparece. ¿Sí? Y puede aparecer, he tenido pacientes de 60 y pico de años, casi 70, y que han resuelto temas de la primera infancia en 2 sesiones. O sea que no tiene nada que ver con, uno dice a veces, pero pasaron tantos años, vaya a ser, no interesa. Y puede haber casos que sucedieron hace 2 meses y necesitan más sesiones porque tal vez eso tomó varios campos de pensamiento, como yo lo llamo, donde fue dejando esa parte de bloqueo dentro del campo. ¿Sí? Entonces, nunca se puede saber si una situación se puede resolver con 2 sesiones, con 3 o con 10. No lo podemos saber. ¿Sí? Lo que sí puedo asegurarles, y esto muchas veces lo hemos discutido con alumnos que son psicólogos, por suerte hemos tenido muchos alumnos psicólogos en todos estos años de enseñanza, los psicólogos tienen problemas, por ejemplo, para el tratamiento de una fobia. No es una cosa fácil de solucionar con una terapia parlante. Y por lo general, cuando después de un trabajo de 1 año o tal vez año y medio, la persona se libera de la fobia, es muy probable que al cabo de 1 año más vuelva a recaer en esa fobia. En cambio, con EFT no tenemos ese problema. Una vez que se solucionó, queda erradicado para siempre. Y la gran ventaja es que hemos tenido casos de resolución de fobia en 20 minutos y fobias de 40 a 50 años. ¿Sí? En los cursos practicamos mucho y cada uno de los participantes saca un tema y vamos trabajando sobre ese tema, los presenciales, ¿no? Sobre todo. Y en ese tema aparecen varias cositas de la infancia. Y recuerdo de uno, en este momento, de una señora ya grande también, que tenía problemas con las serpientes, víboras o no sé cómo le dicen en cada país. Y era un problema que lo tenía para ella toda la vida, ¿sí? Que no podía ver ni siquiera una película donde apareciera una serpiente. Y fue cuestión de 30 minutos y desapareció. ¿Sí? Si quieren les hago el relato de cómo se trabajó, porque fue muy interesante cómo se llevó, porque ustedes saben, o por lo menos habrán escuchado, que el cuerpo habla. ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? Cuando me duele algo, me está indicando que algo hay ahí que tengo que solucionar. Ese es el lenguaje del cuerpo, ¿sí? A través del olor. Esta señora, no sé cómo surgió, no recuerdo cómo era, dijo, ay, no me hablen de víboras. Ella decía víbora. Ella del campo, víbora. Entonces hay que respetar esa palabra, porque es la palabra que hace el ancla con la situación vivida, ¿sí? Entonces, si la persona dice víbora, yo tengo que trabajar la víbora. No puedo decir serpiente ni otra palabra. Bien. Empezamos a trabajar esta sensación que le producía, el asco que le producía la víbora. Creo que hicimos 2 rondas con el asco de la víbora y empezó a sentir náuseas. Trabajamos las náuseas. Después de la náusea empezó a sentir un dolor fuerte
abajo en el tobillo, un poquito más arriba del tobillo. Un dolor como si alguien le estuviese apretando. Y entró a llorar. Bueno, calmamos, hicimos el protocolo de emergencia y empezamos a trabajar el dolor, ese dolor. Y mientras estábamos trabajando el dolor, se quedó congelada y dijo, caramba, qué situación, ¿no? ¿Qué pasó? Me acordé que cuando yo tenía 5 o 6 años, algo así, la mejor amiga en el campo le revolvió una víbora muerta que encontró ahí tirada, se la revolvió y esa víbora se le enrolló alrededor de la pierna. Fíjense cómo la pierna indicó de dónde estaba el problema. ¿Sí? Entonces, y bueno, ¿eso qué te produjo? Una traición feroz. O sea, vamos a trabajar la traición, trabajamos la traición, desapareció el miedo y el asco a la serpiente, a las víboras, y en media hora desapareció una fobia de más de 40 años. Así que, pero son todos los casos iguales. A veces también hay que trabajar 2 o 3 veces, sesiones. Pero le digo, con qué rapidez se puede llegar a solucionar. También es muy importante que la persona, nuestro consultante, tenga una reacción rápida y pueda entender el porqué. ¿Sí? Ahí escuchó su cuerpo y el cuerpo fue el que habló. Pero hay personas que a veces le cuesta escuchar esos mensajes, le cuesta. ¿Sí? Por eso siempre le digo a mis alumnos, tenemos que tener los 5 sentidos bien abiertos cuando estamos trabajando con alguien para poder estar atento a todo. Y no enroscarse tanto en la parte anecdótica, sino escuchar lo que siempre digo, las palabras que están detrás de las palabras que dicen. ¿Sí? Hay que observar a la persona. Bien, creo que hablé demasiado. Ahora ya ustedes hagan las preguntas. Gracias, Heriberto. Como pueden ver todos, Heriberto es el profe. Heriberto es un maestro y podemos aprovechar de hacer todas las preguntas que querramos en este momento. Pueden escribirlos a través del chat o pueden levantar la mano y hacer su pregunta. Estamos aquí para servirles. Bien, levantar la mano y ahí permitimos que abran el micrófono. Bueno, Nora es la primera que ya con la mano y tiene el micrófono abierto desde que llegó. Por favor, hay que mantenerlo cerrado porque cuando hay un ruido de fondo, se bloquea el sonido del que está hablando. ¿Sí? Bien, Nora, te damos 2 minutitos cada uno para que no se haga tan largo, por favor. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está mi sol? Respectivo con lo que usted acaba de decir de la niñez, más o menos que usted trabajó 1 año, el tema con usted mismo, ¿no? Sí, pero no solamente de la niñez, o sea, todos los temas que teníamos. Sí, por todos los temas, a eso me refiero. O sea, yo vengo con un tema, para mí, que yo vengo trabajando el FT, sí. Y yo retrocedo hasta cuando veo parada a mi mamá mirando por la ventana, porque para mi mamá fue traumático irse el año 1973, justo para el golpe de Estado acá en Chile. Entonces mi mamá estaba muy nerviosa y yo creo que yo salí con esa carga de que mi mamá no podía sobrepasar porque era muy lolita, y el tema de que a mí a lo mejor me causa mucho pánico y terror también muchas cosas. Entonces yo vengo trabajando muchas cosas y he anotado todo esto, de que empezó esta terapia de los 21 días con diferentes facilitadores y todo el tema. Entonces he anotado todos los aspectos que tengo y tengo que trabajar un montón. O sea que yo creo que me demoraría como 1 año, más o menos, para poder sacarlos todos. No necesariamente. No necesariamente. Todo depende con qué rapidez puedas darte cuenta. ¿Sí? Hay personas que tienen una reacción rápida y otras tienen más lenta. Eso no significa que sean mejores o peores, no tiene nada que ver. Es nuestra forma de procesar de nuestro cerebro. ¿Sí? Una de las cosas que también he leído muchísimo y me he instruido muchísimo es en neurociencia. Porque ayuda mucho saber cómo funciona esa máquina que tenemos ahí arriba, ¿sí? Que maneja
todo nuestro cuerpo. Es una computadora, para aquellos que como Boris saben de tecnología de computación o como Axel, es la computadora que nosotros programamos desde chiquitito. El día que nacemos yo lo comparo, por ejemplo, que todos tenemos un teléfono móvil, ¿sí? Un celular. El teléfono, cuando te lo entregan, lo único que tiene es un programa para que trabaje, que es el Android, pero ya es un programa que le puso el fabricante. Luego, cada aplicación que uno le pone es como un programa para enseñarle que haga algo que a mí me beneficie. ¿Sí? ¿Qué sucede con nuestros hijos? Y me incluyo porque yo también enseñé así a mi hijo. Le voy enseñando lo que yo sé y lo que yo quiero que haga. ¿Se entiende? Entonces, desde mi, digamos, ignorancia total como padre, le voy enseñando a mi hijo exactamente lo que yo aprendí. ¿Sí? Salvo que yo empiece a abrir mi conciencia y me dé cuenta que ese no es el camino. Pero eso me está sucediendo después de los 60 años recién, y ya es tarde. Ya tengo un hijo de 43 años, 47 años, perdón. Entonces, ahí ahora yo me doy cuenta los errores que cometí, pero se pueden revertir perfectamente. Por eso siempre cuando hay personas jóvenes que llegan a la consulta, les aclaro esto, de que tienen que tener un poquito más de apertura con respecto a la educación de los chicos, porque cada cosa que yo le digo a un niño que es una esponja que absorbe, lo estoy viendo ahora con mi último nieto que está por cumplir los 2 años, es impresionante, y ahí me voy dando cuenta, porque ahora lo hago desde otra conciencia, cómo estoy programando un aparato, ¿sí? La mente de ese niño. Entonces, le puedo enseñar las cosas para que se empodere, y también le puedo enseñar las cosas para que sea un seguidor de masas. ¿Sí? Que por la generalidad, todos los que somos de generaciones anteriores hemos sido formados a ser seguidores de masas. El despertar recién está apareciendo en las últimas generaciones. ¿Sí? No veo muchas caras aquí, así que no sé la cara que están poniendo algunos, pero me imagino que habrán entendido a qué me refiero. Entonces, volviendo a Nora. Nora pasó por una situación, la madre, cuando nació, un miedo. Y ese miedo, aunque no se lo haya dicho, mira que tengo miedo, estoy temblando, a través del campo energético, ese miedo le fue transmitido a Nora. Y eso significa que ahora Nora está, ese miedo que lo tiene que trabajar y lo va a poder trabajar y lo va a poder sobrellevar y hacer desaparecer. Pero tiene que haber voluntad también de uno. O sea, absolutamente ninguna técnica, ningún método, ningún medicamento, nada es infalible. Nada funciona si yo no pongo una parte de mí también. ¿Sí? Que eso quede bien claro, porque no hay milagros en ninguna parte. ¿Sí? Bien, Nora, gracias. La siguiente pregunta. A ver, levante la manito quien quiera decir o calle para siempre. Dale, Axel, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, la mayoría tienen el video apagado. No sé, conozco a varios de los que están presentes, los nombres por haberse formado o por otras formaciones, pero en términos generales y sin saber quién se ha formado ya en EFT, una sugerencia, por ejemplo, como lo que ha sucedido en el caso de Nora, cuando empezamos a trabajar con EFT, y a veces uno dice, wow, tengo muchas cosas en las cuales quiero trabajar o necesitaría trabajar, porque uno se pone a pensar en diferentes situaciones. Mi sugerencia personal es tomar una hoja de papel, anotar todas esas, volver a revisarlas y ponerle una valoración de 1 a 10 y empezar por la primera. Muchas veces lo que sucede también es que no tenemos conscientes qué es lo que está concatenado, que llamamos en castellano, qué está conectada, qué cosa está conectada con la otra. Y muchas veces cuando solucionamos un tema es como con el dominó, ¿sí? Cae una pieza y ahí empiezan a caer otras piezas. Entonces, ¿qué sucede? Al solucionar un tema, a veces se solucionan muchos otros. Esa es la gran magia que tiene EFT.
Por eso cuando vamos trabajando y vamos profundizando durante la sesión, que es lo que llamamos quitarle las capas a la cebolla para llegar realmente hacia el centro de la cebolla donde está el tema realmente importante, ¿sí? Muchas veces todas esas demás cosas se solucionan y se sanan. Entonces, para empezar, repito, no conozco a varios de los que están presentes, no sé si se han formado en EFT o si esta es la primera vez que escuchan hablar del tema por estos 21 días. Cuando profundicen, si es que lo desean, es empezar tranquilos, es decir, bueno, ok, se me ocurren estos 5 temas, me los anoto, este es el que más realmente me molesta, voy a empezar a trabajar con eso y van a ver que después hay otros temas que uno dice, wow, esto yo es como que lo siento solucionado, ¿no? Ese es un pequeño aporte de mi lado de la experiencia después de tantos años. Gracias, Axel. Justamente, cuando hacemos una listita, van a aparecer muchos temas posiblemente. Y empezamos por el primero, y esto hacemos también los facilitadores en la consulta. Comenzamos con el tema que viene a traer en este momento. ¿Qué sentís en este momento? Y ahí comenzamos a trabajar. ¿Por qué? Todos los temas de alguna forma están concatenados y unidos, ¿sí? O sea, si yo tengo una fobia con algo, es probable que también tengo un miedo con otra cosa, haya venido desde un miedo. O sea, todo eso se va formando. Por eso es bueno, aquellos que ya están en el tema y que están trabajando con FT, leer sobre, aunque sea leer de neurociencia. Escuchar a Facundo Manes, por ejemplo, que es un científico que tenemos en la Argentina, gracias a Dios, un neurocirujano creo que es inclusive Manes, pero habla mucho de la neurociencia. Escuchar a Manes es interesante porque me demuestra de alguna manera a nivel científico qué es lo que sucede cuando aplicamos EFT, ¿sí? El doctor López Rossetti, que también es muy mediático y enseña mucho de esto, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, una palabra muy larga, pero que tiene que ver mucho con el EFT, con el tapping, ¿sí? Así que, bueno, justamente eso es un poquito, como dijo Axel, cuando un tema se resuelve, es muy probable que 3 o 4 más también estén resueltos, ¿sí? Y también, y también van a aparecer, posiblemente, mientras estamos trabajando, otros temas que los llamamos aspectos, porque son parte de este mismo tema. Sí, Dayari, ¿hay preguntas? Sí, por aquí Heriberto nos escribe Fiore. Te escucho, pero muy lejos. ¿Se escucha, no? Ok. Dice, quisiera saber si es lo mismo hacer golpecitos del lado derecho y del lado izquierdo, o si se hacen en distintas lateralidades, si tiene un efecto distinto. No, explico. El cuerpo humano está dividido en 2 mitades. Así como tenemos 2 hemisferios cerebrales, también nuestro cuerpo, desde la medicina china, está dividido en 2 mitades. Todos los meridianos que tenemos del lado izquierdo los tenemos del lado derecho y viceversa. Hay solamente 2 meridianos, llamados de línea media porque justamente recorren el centro y no se repiten. Los restantes están en ambos lados de nuestro cuerpo. Entonces da lo mismo si hago tapping en uno o en otro, ¿sí? O generalmente nosotros trabajamos con 2 dedos, ¿sí? Para que esta percusión que hacemos, este golpeteo, que es una percusión, sea más dirigida al cerebro de forma bilateral, ¿sí? Entonces el efecto es más rápido. Da lo mismo hacerlo con una que con 2, casi diría que sí, pero a mí me gusta más hacerlo con 2 porque sé que de algún lado va a llegar, ¿sí? Entonces, aunque no esté en el punto exacto de este lado, pero este sí, en algún lado va a llegar. Esto me da la posibilidad de explicarles rápidamente por qué tocamos ciertos puntos. Porque en esos puntos, según la medicina china, hay una cantidad muy grande de mecanorreceptores. ¿Qué son ellos? Son los que reciben la información del golpecito y la transmiten a través de nuestro sistema nervioso y también por el ion calcio que tienen nuestros huesos.
Por eso fíjese, los golpes que damos en los puntos son generalmente la parte ósea, ¿sí? Porque ahí es donde circula la información y llega a los dos hemisferios cerebrales. ¿Sí? ¿Quedó respondida la pregunta, Idayari? Creo que sí. Igual, Fiore, no, la persona que hizo la pregunta nos puede escribir. Bien. Enrique nos pregunta, Heriberto, dice, para algunos es fácil llegar a la raíz del problema emocional mediante un recuerdo de la niñez, pero para otros es sumamente difícil. ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, ahí depende un poquitito de la experiencia y de la habilidad del terapeuta, del facilitador, ¿sí? No significa que sea más profundo o menos profundo el problema de raíz, ¿sí? Pero hay que encontrar, yo siempre digo, hay autopistas que me llevan directamente al asunto raíz. Pero a veces esas autopistas están bloqueadas, entonces tengo que tomar los caminos alternativos por afuera para llegar al mismo punto. Me lleva más tiempo, pero llegar siempre se llega, ¿sí? Cristina López estaba haciendo una pregunta también, estaba levantando la mano. Sí, Cristina, si habilitas tu micrófono, te escuchamos. No lo habilitaste aún. No, no te escuchamos. Ahora sí, ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta está también relacionada con el tema de cómo llegar, digamos, a la raíz del problema. A mí me pasó, digamos, haciéndome el tapping por un problema de dolor de espalda, que yo me remití a una situación a los 15 años. Y después, sin hacerme el tapping, en un momento, así en un momento cualquiera, me vino a mi mente una situación que me había pasado en la niñez y yo rápidamente ahí me di cuenta que estaba relacionada con el problema que estaba teniendo. Hay que apagar. ¿Eso es llegar a la raíz del problema? ¿Cómo? Si eso es llegar a la raíz del problema. Eso es llegar a la raíz del problema. Mira, mientras haces el tapping, lo que estás haciendo es hacer fluir ese energético nuevamente. Es que había puesto el celular. Podemos apagar. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Puse el celular y... Abriste el micrófono. Aida. Hay que quitar el silencio. Ahí está, listo. El tema es cuando nosotros hacemos tapping, ponemos en movimiento todo este sistema energético. Bien. Esto no se apaga cuando yo dejo de hacer tapping. ¿Sí? No es como apagar una llave de luz y decir, bueno, mañana sigo. No, no. El sistema energético, una vez que lo pusiste en funcionamiento, empieza a trabajar. Y es muy probable que durante lavar platos, por ejemplo, de pronto venga algo porque sigue funcionando el sistema energético y el sistema, perdón, el inconsciente empieza a enviar información. Sí. Entonces es bueno ser observador de esas cosas para tomar ese tema y decir, ah, caramba, esto me está llevando a cierta situación. Hagamos tapping. Armo la frase, hagamos tapping sobre esta situación. Posiblemente no sea la raíz, pero te lleve a la raíz. Bien. O sea, siempre hay que estar muy atento en lo que sucede. Tapping, hacérselo uno mismo, trabajar con uno mismo es bueno. Pero yo siempre digo, bueno, es una frase de Axel, hasta el mejor peluquero requiere de otro peluquero para cortarse el pelo. Y es cierto, porque muchas veces cuando estamos en un problema, estamos dentro de una esfera. No podemos ver desde afuera. En cambio, el facilitador de tapping, que también podría ser un coach o un psicólogo, ve el tema desde afuera. Y lo va a ver de una manera totalmente diferente y puede ser objetivo, cosa que nosotros mismos a veces no podemos ser objetivos con nosotros porque nos traiciona el inconsciente. El inconsciente no te va a mostrar algo que te lastime. Te va dando la información lentamente cuando estás preparada
para recibir la información y poderla trabajar. ¿Sí? Si hay una información fuerte que sabe que te va a lastimar, la va a disipar. Y por eso es probable que muchas personas no lleguen de forma directa a la raíz, porque hay que limpiar ciertos aspectos por afuera todavía, para que no le, Bueno, digamos de una manera, y la retraumatice el problema. ¿Sí? claro. Sí, Axel. Permitime dos palabras, Herbert. Sí, ya lo dijiste, 2 palabras. Ya. Gracias. Tanto para Cristina como para Enrique, lo que dice Heriberto es así, que son mecanismos de autodefensa que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Pero en el caso de Cristina, si vos llegás a un momento durante el día recordando esa situación, ese es el momento clave para identificar qué te provoca ese recuerdo. Uh-huh. Ese momento clave para identificarlo y ahí, si podés, en ese momento, trabajar con FT Tapping lo que te provoca ese recuerdo. Y en el caso de Enrique, por lo que acabo de decir, nuestro cuerpo es tan sabio que justamente los temas dolorosos, por un mecanismo de autodefensa, nos los bloquea. Entonces es probable que sea necesario trabajar con otra persona porque recién otra persona va a poder ver lo que nos está sucediendo. No sé si eso le responde a ambos la pregunta. Sí, y Cristina, Sí, muchas gracias. uno cortito para cerrar. Si estabas, por ejemplo, digo yo, por decir algo, lavando los platos y te vino Sí, idea fría, fíjate si podés de alguna manera coordinar o complementar información con esto. ¿Por qué me aparece ahora que estoy lavando platos? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sí? Yo tenía una paciente que pasaba por una casa. Vieron que muchas veces los medidores de gas dejan olor a gas, ¿sí? sí, sí. Porque están mal sellados o lo que fuera. Y ella sentía el olor a gas ya a media cuadra y pegaba una vuelta, pero no sabía por qué. Pegaba una vuelta alrededor de toda una manzana. Y trabajando, después de 2 o 3 sesiones, le vino, ¡plic!, le hizo así. Ella, chilena, de Santiago, tenía una nana que la cuidaba cuando los padres iban a trabajar. Y la nana, como también necesitaba su tranquilidad, y se ve que esta niña era muy inquieta, abría la llave del gas del horno y ponía en la cabeza de la niña y la dormía con el gas. Locura total. Le vino eso. Y cuando le vino dijo, no, pues esto no tiene importancia. Digo, ¿cómo que no tiene importancia? Ahí empezó a salir todo y ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta todo lo que había sucedido. O sea, hasta ahí no se había dado cuenta hasta que empezó a llegar la información y se acordó de ese hecho. ¿Sí? Así que fíjense lo que están haciendo porque muchas veces tiene relación con la información que aparece. Bien, ¿tenemos más información? ¿Más gracias. No, gracias a ti. ¿Más preguntas, Idayari o Catalina? Y por aquí Fiore comenta, excelente tus explicaciones, Heriberto. Otros escriben que muchas gracias. Enrique dice muchas gracias, le queda muy claro, ya queda su duda, queda no sé, Heriberto, si te gustaría recordar un poco la frase y el tema de hoy. Boris quiere comentarnos algo. Neta, Boris, neta, te escucho. Sí, yo voy a aprovechar de hacer una pregunta con respecto al tema de hoy día del enojo. ¿El enojo tiene una raíz más orientada al miedo o más orientada a la culpa? Es una pregunta. Y la otra es que muchas personas cuando llegan a las terapias nos dicen controlar el enojo y a otras dicen que tenemos que liberarlo de una forma de expresarlo, ¿cierto? Expresar el enojo, que incluso dicen que hace bien al cerebro. Ahora, ¿qué pasa con el entorno? Porque muchas veces liberamos el enojo y en situaciones que no es recomendable hacerlo. Claro, fíjense que en mi tapping de hoy yo mencioné el enojo, la y la rabia. Son las 3 fases. El enojo es algo más suave. Me enojé, bueno, mañana somos amigos de vuelta. Pero después viene la bronca, que ya es un paso previo a la rabia. Y la rabia es la que queda adentro. Y puedo hacer 2 cosas.
explotar, ¿sí? Y mi entorno desaparece, o implotar y enfermo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no juntar ese enojo que se haga bronca y termina en rabia, porque terminamos con una enfermedad, ¿sí? Entonces, el enojo lo podemos trabajar cada vez que estamos enojados, nos llegamos a casa y bueno, esta situación que hoy tuve con Boris, que me peleé porque no me quiso prestar la lapicera, qué sé yo, voy a decir una cosa así muy suave, lo trabajo y desaparece, no hace falta ni siquiera que haga un tapping profundo, ¿sí? Ya la bronca es un poco más laborioso. Y la rabia, cuando ya estamos en situación de rabia, la única forma de expresarla para que no nos implote es hacerla explotar, pero controlada, ¿sí? Hay muchos ejercicios para controlar la rabia. Por ejemplo, un bate de béisbol y darle a la almohada, cuidando la cintura de no lastimarse, hacerlo, sí, darle con rabia contra la almohada, porque si no, yo sigo acumulando rabia, acumulo rabia, y el primero que me mire torcido, soy capaz de darle un golpe, y ya eso es una agresión, y ya ahí tenemos problemas serios, ¿sí? De convivencia y demás. Por eso, si yo siento que tengo una rabia que me cuesta sacar de encima, lo tengo que expresar físicamente, con un bate y darle a la almohada, siempre, como te dije, cuidando mi cintura de no lastimarme, ¿sí? Y no darle a una lámpara o romper algo con el bate, no, darle a la almohada, para que pueda sacar. Fíjense que las emociones yo las puedo expresar a nivel física, ¿sí? Y también mi físico me puede hacer salir las emociones. O sea, mis acciones físicas me hacen salir las emociones. Entonces, cuando yo trabajo con el bate, ¿sí? Ahí estoy liberando esa rabia. Lo que hacemos, y Axel sabe esto, lo hacemos mucho en los cursos presenciales, cuando hay alguna persona que va a trabajar la rabia, muchas veces, y sobre todo las damas, dan un golpecito y dice, a pesar de que estoy con esta rabia, yo me acepto. Está tapando la rabia. Se ríe Catalina. Lo que hay que hacer es decir, a pesar de tener esta rabia, ¿sí? Y entonces, como no lo puede hacer, le damos un cojín y que empiece a golpear el cojín y que saque la rabia, ¿sí? Esa es la forma de trabajar para que las personas empiecen a darse cuenta que la acción física también libera las emociones, y sobre todo en la rabia. Con respecto a tu primera pregunta, si la rabia es más bien culpa o es miedo, yo me inclino que viene del lado de la culpa. Perdón, la rabia no, el enojo, no habías preguntado. ¿Por qué? Me enojo porque me siento culpable de algo. Por ejemplo, mi ejemplo que di con respecto a haber sido humillado por mi jefe y no responder en el momento indicado. Yo tendría que haberle dicho, mire jefe, usted está totalmente descolocado, ¿por qué no hablamos esto en privado o lo que fuera? Me quedé callado, me quedo callado y acumulo esa bronca. Por sentir culpa, que si yo digo algo, es probable que haya una reacción más fuerte de mi jefe y me despida inclusive. ¿Sí? Entonces tengo una culpa encima. Y también puede haber miedo, sí, miedo a ser despedido, por ejemplo. ¿Sí? Una combinación, más que nada, de todas maneras, para mí la palabra culpa ya la borré de mi diccionario, no hay culpa. ¿Sí? Por eso tampoco no es necesario pedir perdón, porque la culpa no existe. Es responsabilidad, no es culpa. ¿Sí? Es mi responsabilidad, no es mi culpa. ¿Se entiende? Es una palabra bastante oscura, la palabra culpa. ¿Sí? Lastima mucho. Y muchas madres son muy culpógenas, ¿no? Como te señalan con el dedo. Esa es tu culpa, tu culpa. Bien, pero eso no es un tema para hablarlo en este momento. Son varias sesiones de tapping para lograr liberarse de esa responsabilidad de nuestras madres. Y Dayari, te escucho. Sí, Heriberto, por aquí escribe Eve, desde ayer comencé a sentir cólicos, hoy los fui superando, pero noto que cuando entro a un lugar de mi departamento
me vuelve el malestar cada vez más atenuado. Pero... O sea que estaba sintiendo cólicos, a ver si interpreté bien la pregunta. Estaba sintiendo cólicos y trabajando con el tapping lo fue superando, pero al regresar a su departamento vuelven los cólicos, pero cada vez más atenuados, ¿es así? Creo que sí, igual Eve sí está por allí y nos puede comentar. Sí, sería Puedes bueno. abrir tu micrófono y aclararnos un poco la consulta, Eve. ¿Está, Eve? Ahí está. Hola. Mm. Hola. Hola, sí, ahora sí escuchamos, Eve. No te vemos, pero te escuchamos. Por favor, si quieres. Sí, sí. El tema es que, bueno, yo empecé desde el primer día, hoy estamos en el 10º, trabajando cada uno de los temas que se plantearon. Y ayer pareciera, primero me dieron problemas así de presión arterial, y ayer me aparecieron cólicos. Calculo que... Bien, pero perdón, Eve. Sí. ¿Eso fue trabajando el tema que apareció eso? Sí, sí, trabajando el tema. Yo calculo que es eso lo que me está movilizando cosas. Claro. Y estuve bastante mal ayer. Hoy trabajé según las indicaciones que me habían dado, lo que yo creí que era conveniente trabajar, y se atenuaron. Pero hay cierto lugar donde yo estoy, entro, salgo, donde noté que reflotaron esos cólicos, mucho más atenuados. Bien. ¿Cuál fue el tema de ayer? Ayúdeme, ¿quién lo sabe? El tema de ayer. En realidad vengo trabajando el tema de del perdón, el tema del enojo. Ajá. No, enojo hicimos hoy. Ayer fue, sí. Ayer fue el perdón. Bien. Sí, sí, sí. La experiencia a uno le da ciertas cosas que uno podría decir, puede ser por este lado. Pero mira, no hay nada mejor que el paciente descubra cuál es el motivo de su malestar. Es la mejor medicina. Entonces yo te voy a proponer lo siguiente. Donde te dé en ese lugar donde aparecen esos cólicos, que tienen relación, como decías, con tu departamento, yo me sentaría tranquilo en una silla en ese momento y daría golpecitos en todos los lados sin decir absolutamente nada, ¿sí? Recorriendo todos los puntos, si lo sabes, si no los conoces, algunos te lo podemos enviar. Y en esos puntitos simplemente te tocas, le das unos golpecitos y vas tratando de ver qué aparece en tu cabecita, qué va apareciendo ahí. Siempre golpecitos, sin decir nada, siempre recorres todos los puntos, por lo menos lo de la cara y el torso. Y vas dando golpecitos. Y es muy probable que eso te ayude a que tu inconsciente vaya liberando la información y te vaya dando información respecto a qué está sucediendo. Que tiene seguramente la conexión con ese lugar o un lugar similar en el cual hayas tenido un problema. ¿Quedó más o menos claro esto, Eve? Sí, 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 lo voy a hacer, gracias. Gracias. Les doy una pequeña idea, como se acuerdan que dije al principio de que nuestra amígdala cerebral registra absolutamente todo y ese todo ingresa por los 5 sentidos. Nuestro inconsciente puede procesar, no me acuerdo ahora cuántos son, pero son millones de bits, ¿sí? 40.000 millones de bits o algo así, y nuestra conciencia apenas 4.000 por segundo. Entonces imagínense toda la información que llega al inconsciente y no la tiene el consciente. Entonces pasa lo siguiente, si yo por ejemplo, veo que hay unos cuantos chilenos acá, vamos a tomar el ejemplo de Chile. Estoy sentado en mi departamento, estoy cenando y de pronto empieza... Viví 2 años, así que sé cómo es la sensación. Empieza a moverse la mesa, empieza a temblar todo, el televisor que se quiere caer. Bien, eso es un momento que no sobrepasa, ¿sí? Entonces, pasó el momento, todo muy bien,
pudimos salir del departamento, del edificio, nos fuimos arriba, todo el protocolo. Pasan 10 años, ¿sí? Y yo estoy tranquilo viajando con amigos y de pronto en un lugar empieza a temblar. ¿Qué es lo primero que me viene? Perdón, quería comentar esto. Mientras temblaba, yo tenía miedo porque se hablaba de un tsunami, que venía el tsunami. Por eso me tuve que ir arriba. Entonces yo ahora estoy en un lugar con amigos que no hay agua ni a 1000 kilómetros y empieza a temblar el piso. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Buscar la altura. Salir, buscar la altura porque puede venir el tsunami y estoy en un lugar totalmente alejado del mar, ¿sí? Esa es la relación que hace la amígdala cerebral. Hay una experiencia que han hecho investigadores de neurociencia con base a esto. Por ejemplo, fueron 4 personas a comer a un restaurante. Se juntaron en un pueblo y eligieron el restaurante. Había en una esquina 4 restaurantes y eligieron ese restaurante. Bien, ese restaurante era muy llamativo. Unas paredes rojas con cosas doradas, era algo muy atractivo. Entraron y cuando salieron se dieron cuenta que habían comido pésimamente, la bebida era mala, los precios eran carísimos, y dijeron nunca más ir a ese restaurante. 6 meses más tarde se encuentran en otro pueblo y también están frente a una disyuntiva de varios restaurantes, a que no saben a cuál no entraron. Al que tenía las paredes pintadas de rojo. Ellos ni se habían dado cuenta, ese registro no les quedó en el consciente. Pero el inconsciente dijo, ojo, que en el que tiene las paredes de rojo, en ese no se come bien, es caro, la bebida es mala. ¿Sí? Esos son los registros que nos quedan en el cerebro. Bien, ¿otra preguntita? Sí, Dina. Por aquí te preguntan, Paulina dice, por favor me ayuda diciendo qué técnica puedo aplicar para el enojo de un niño. La misma técnica que aplicamos con nosotros. Los niños jugamos. ¿Sí? Es bueno, si el niño hasta 7, 8 años, jugar con el niño, con un muñeco, un oso, el oso Tapi, por ejemplo, y hacerle, preguntarle al niño qué es lo que siente el oso, por qué está enojado el oso. ¿Sí? Entonces, seguramente el niño necesita extrapolar, necesita llevarlo hacia otra persona, en este caso a su muñeco preferido o al oso. Y el oso es el que tiene el problema, no es el niño. Entonces le preguntamos, ¿qué problema tiene el osito? Y está enojado porque, no sé, la mamá lo reta. Ajá. Entonces, la mamá se da cuenta que primero me tengo que cuidar de no retarlo tanto, y si lo reto, hacerlo con justicia, y trabajarlo sobre el oso. Bien, a pesar de que el osito está enojado porque su mamá lo reta, yo me amo. O el oso se ama, ¿sí? Se ama, se acepta, más que nada se ama. ¿Sí? Eso es lo que trabajamos con los niños. Es muy importante que el niño trabaje con algo de afuera. Muchos pintan también un muñeco de papel, ¿sí? Y le aplicamos los puntitos arriba y que toquen los puntitos, pero eso cada mamá se dará cuenta cómo aplicarlo. Pero generalmente es aplicarlo hacia afuera. Y si no, también la mamá puede trabajarlo por subrogado con su hijo. ¿Sí? Cuando trabajamos por subrogado nos ponemos en la piel de esa otra persona, en este caso su hijo, y sentimos exactamente lo mismo que siente el niño. Es impresionante los resultados que da eso. ¿Sí? Al principio, hace 15 años atrás, cuando me lo contaron, dije, esto no existe. Después de haber estudiado un poco de ciencia, de física cuántica y neurociencia y todo eso, sé que sí es así. Es así porque la información que recibe el niño, y sobre todo cuando es hijo, hay una relación de consanguínea y de ADN, entonces la conexión es mucho más rápida. Entonces yo me puedo poner la piel de mi hijo, pensar que soy mi hijo,
y siento exactamente lo que siente. Entonces yo me hago el tapping y me van apareciendo imágenes, son las que el niño está generando. Y el niño siente el tapping. El niño o cualquier otra persona se puede hacer perfectamente el tapping a distancia sin que la otra persona intervenga, simplemente mencionándola, trabajando subrogado. Eso sí, con el consentimiento de la otra persona, ¿no? Por supuesto. ¿Ah? Bien, ¿qué más? Por aquí pregunta que Magdalena dice, ¿qué puedo hacer con un hijo ludópata? Y me roba y eso me está enfermando. Buscar por dónde apareció la ludopatía es una adicción, ¿sí? Una adicción tiene que ver con un vacío. Cualquier adicción, ya sea la droga, la ludopatía, el cigarrillo, la bebida. Son situaciones tenemos que llenar algo, ese vacío. Y en la psicología se lo llaman estados de, no me acuerdo ahora cómo era la palabra exacta, bueno, uno tiene que agarrarse de algo, ¿sí? Es como cayéndote por el hueco del ascensor, para no caerte, te agarras de algo. Y ese algo es la adicción. Ahora, el tema está, ¿qué es lo que nos produjo el vacío? Para poder yo sobrellevar o encontrar o solucionar cualquier adicción, tengo que primero saber dónde se produjo el vacío, cuál es el vacío que esa persona tiene. Y luego llenar ese vacío para evitar de que vuelva a esta situación de anclaje, ¿no? De agarrarse. Es lo único que yo puedo decir desde aquí. Hay que hacer mucho tapping, trabajar con esa persona y ver dónde apareció, a partir de cuándo, qué sucedió en su vida en ese momento, hubo abandono de padre o madre, hubo un cambio de colegio, se cambió de domicilio. Los niños cuando son muy pequeños sufren un desarraigo cuando uno los saca de un barrio al otro, ¿sí? Y eso muchas veces produce ese vacío. ¿Sí? Patricia, te escucho, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, Patricia, estoy acá en la Argentina. Dos preguntas. Una en relación a la pregunta anterior, esta última, que vos decías de trabajar en el otro con los hijos, y cuando hablas del consentimiento, cuando es un hijo mayor, yo tengo hijas de 30 y pico, cuando es un hijo mayor también hay que pedirle permiso, o uno por la relación de madre igual puede trabajar. Mira, yo soy de la creencia de que las personas te tienen que pedir cuando necesitan, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Vos a tu hijo siempre vas a querer lo mejor para tu hijo, eso es muy normal. Sí. ¿Sí? Entonces, ay caramba, Juancito está mal porque en realidad no pudo ir al cine hoy por la pandemia y qué sé yo, y le voy a hacer un tapping para que se sienta mejor. Por ahí Juancito está contento viendo Netflix en la casa. No lo podemos. No, pero... ¿Sí? Sí. Entonces es bueno que Juancito te llame y diga, mira mamá, ¿sabes qué? Me siento para la mona porque en realidad quería ir con mis amigos al cine y no puedo salir de casa. ¿No me harías un tapping? ¿O no me ayudarías con alguna cosa? Ahí del resultado es 100%. Mira, tenemos un ejemplo muy, muy típico en la familia, cuando la hija menor estaba estudiando Derecho, a veces llamaba a la madre y decía, mamá, la cabeza me explota, no me entra más nada, miro los libros y ni siquiera se me abren delante mío, estoy, bueno, tranquilita. Entonces Susana se ponía y hacía tapping, y a la media hora Mariana llamaba y decía, mamá, que no sé qué hiciste, pero de pronto desapareció todo, ¿sí? Pero es ella la que pidió la ayuda. Okay. Tiene que ser siempre así, porque nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas. La persona tiene su propia forma de ver las cosas. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, una pareja se está peleando todo el día y dice, qué mal se lleva, le voy a hacer un tapping para que se lleve mejor. Y por ahí están contentos haciendo lo que hacen. Sí, obvio. ¿Entienden? O sea que no hay que evitar de querer ayudar sin que nos pidan, en todo sentido. Okay.
en todo sentido. Bueno, y la otra consulta era, porque como dijiste que te habías ido a Córdoba, no sé si se dice en Córdoba o estás en Buenos Aires, si en esta situación atendés, así, aunque sea vía Zoom o presencial, o bueno, ¿cómo es la situación? Sí, Yo vivo en Buenos Aires, igual, bueno, esa es la pregunta. Cuento, me fui en el 2001 a Córdoba y en el 2018 nos volvimos porque, bueno, la familia se agrandó y había que disfrutar los nietos, entonces nos volvimos. Okay. Pero ya con la cabeza totalmente diferente, porque toda esa carga que veníamos llevando, vaciamos la mochila, dejamos todo allí y ahora sí, con mochilas vacías, acá y podemos vivir en todo el bolonque que tenemos en la capital. Yo vivo en San Isidro, el bolonque que hay en el urbano. ¿Estás en Capital o en el conurbano? Estoy en San Isidro, en el conurbano. Ah, en San Isidro. Bueno, yo tengo mi familia en Martínez, yo estoy en Maschwitz, pero tengo familia en Martínez, de toda la vida viví en Martínez. Pero igual uno puede estar haciendo su mundo sin necesidad de cargarse con el tema de los demás. Bueno, acá sí. no estoy en este momento dando sesiones por Zoom porque está tan cargado el Zoom que muchas veces se corta. Ahora tenemos una sesión espectacular, pero hay días que se corta. Entonces, ¿qué pasa? Una sesión de tapping, y ahí siempre juega la ley de Murphy, cuando está en el momento más culminante, nos quedamos sin señal. Y eso no es bueno. Claro. Sí, no, claro que no. ¿Cómo va la situación? Y empiezo a hacer, voy a dar nuevamente sesiones un poquito más adelante. ¿Vale? Bueno, voy averiguando entonces, gracias. Igual, después seguramente Catalina te va a dejar mi dirección de correo, la academia, también que te podés formar. Gracias. Cursito, hay cursos para uso personal, así que está. Gracias, Patricia. A ustedes, a todos. Gracias. Y Dayari. Sí, bueno, muchas gracias, Heriberto, gracias a todos los que nos han acompañado. Estamos ya llegando por situación de tiempo, estamos ya llegando al final de la sesión. Por aquí, Heriberto, te preguntan si hay alguna sugerencia para la formación de EFT. Estoy en Córdoba, Argentina, y nos gustaría también si pudieras regalarnos tus espacios de contacto para que las personas que han hecho otras preguntas o que tienen en mente otras interrogantes y quieran aclararlas, puedan establecer ese espacio de contacto contigo. Bien, tú que tienes los dedos más rápidos que yo, te pido que le pongas la dirección de www.academiaeft.com. Ahí hay un formulario de contacto. ¿Sí? Ahí pueden escribir y todos son respondidos. Si es un tema de cursos, los responde Axel. Si es un tema de sesiones, lo respondo yo. ¿Sí? O si es un tema... Ya está, ya lo acabo de colocar en el chat. Ah, sí, también estás ahí, claro, lógico. Bien. Agradezco infinitamente a todos de haber participado y espero haber sido lo suficientemente explícito y que se haya podido entender de que el EFT no es solamente darse unos golpecitos, sino va mucho más profundo y que podemos resolver, como lo hice yo, gran parte de nuestra vida. Nos ayuda muchísimo, ¿sí? Hay que tomarlo en serio, no es un juego. Si bien podemos jugar con el EFT, por supuesto, con los niños, jugamos, bailamos, pero va bien en profundidad, ¿sí? Y les dejo la frasecita, ¿quieren la del menique? La del video de hoy. Recibo la gracia divina al liberarme del enojo. Me permito ser yo misma, yo mismo, y experimentar alegría en mi ser. Buenas noches a todos, que la pasen muy bien y gracias por estar presentes. Esto queda grabado, así que yo ahora ya no, son las 10:15, pero mañana lo voy a... bueno, se hace automático esto, Boris, así que mañana te envío el video para que tú lo pongas en YouTube, ¿sí? Bien, gracias a todos.
Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes.